Vamos a hablar del último adiós que ha dado Israel y el mundo, a quien yo considero tal vez uno de los últimos estadistas, así con mayúsculas, que ha tenido este mundo. Shimon Peres murió a los 93 años, uno de los padres fundadores de Israel. I was building a strength, so we shall be able to build a peace, not to build a war. And I think Israel is today strong enough to try our hands in achieving peace. I was dreaming about it all my life. ניות עמנו. כאיש חזון נשא מבטו אל העתיד. כאיש ביטחון ביצר את עוצמתה של ישראל בדרכים רבות שגם היום חלקן עדיין עלומות. אם עוונות ישמוע אדוני מי יעמוד כי ימך סליחה למען תברך. Even in the face of terrorist attacks, even after repeated disappointments at the negotiation table, he insisted that as human beings, Palestinians must be seen as equal in dignity to Jews and must therefore be equal in self-determination. Tiene la generosidad de estar con nosotros esta tarde Ilan Stutman, que es el embajador de Israel en la Argentina. Embajador, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, Pepe. Bueno, en primer término, se fue no solamente uno de los padres, el último de los padres fundadores de Israel, pero en mi concepto personal, y usted me dirá, tal vez el último estadista, así con mayúsculas, que le quedaba a este planeta. ¿Cómo Sí. lo ve usted? Mira, Shimon Peres realmente fue más que un estadista, fue casi un profeta. Shimon Peres pasó su vida, nació en Polonia, en Europa, prenazismo, emigró a Israel, participó por muchos años en el establecimiento de la seguridad del Estado de Israel, pero a un cierto punto él se dio cuenta que la seguridad no era solamente la militar, que la paz es la mejor seguridad. Y de este momento fue un estadista que llevó a Israel a reconocer los derechos de los estados palestinos, a preparar los acuerdos de Oslo. Y eso se ve también en los números de líderes árabes que vinieron a su funeral, incluso el presidente de la autoridad palestina, Sí. Abu Mazen, que pidió para venir, para dar una última homenaje. Creo que Shimon Peres representa la creación del Estado de Israel. Un hombre de una dualidad interesante en ese sentido, porque todos los sistemas de defensa modernos con los que cuenta Israel hoy en el mundo han sido generados intelectualmente y hasta con un empuje en sus gobiernos de Shimon Peres precisamente. Y sin embargo es un hombre que ha obtenido el Premio Nobel de la Paz, que ha trabajado incluso con sectores palestinos más duros que la Autoridad Nacional de Palestina de hoy. ¿Cómo observa usted esta dualidad? Mira, Shimon Peres fue el secretario de Ben Gurion, que fue el padre de nuestra nación, el primer ministro. Él participó en la decisión, por ejemplo, cómo llamar el ejército de Israel cuando fue formado. El ejército de Israel no se llama las Fuerzas Armadas de Israel, se llama el Ejército de Defensa de Israel. Lo que significa esto es que nosotros, el paradigma de un ejército que sale con los caballos, el sable, no existe. Nosotros tenemos un ejército porque necesitamos nos defender de los enemigos que están. Pero no hay un valor en tener un ejército por sí. Así que esto te explica cómo Shimon Peres, que fue tan activo para crear la seguridad, fue tan activo para mantener la paz. No es el único. Hablamos antes, dijiste, los líderes que están. Nosotros tenemos, por ejemplo, el primer ministro Barak, que fue después de Peres, que es el soldado más condecorado que existe en el ejército de Israel, y fue jefe del Estado Mayor, y también fue uno activista grande que intentó hacer la paz. Así que en Israel no hay una contradicción en ser activo para la seguridad del Estado y ser activo para la paz del Estado. Al contrario, van juntos. Embajador, va a estar complicado eso de estar activo para la paz. Usted mismo mencionó, entre los grandes líderes que estaban allí, estaba Mahmoud Abbas, precisamente, el líder de la Autoridad Nacional de Palestina. Y leyendo Jerusalem Post en el día de hoy, nos venimos a enterar que mientras él estaba en primera fila, lo cual es todo un gesto político, además, le balearon la casa.
¿Cómo se puede compatibilizar una vida así? Va a estar muy difícil obtener ese legado por el que luchaba Shimon Peres. Mira, por esto estamos aquí todavía teniendo este conflicto con los palestinos. Israel en los últimos años, Peres fue que empezó todo el proceso, que reconoció y asignó los acuerdos junto con el primer ministro Rabin, pero quien tenía atrás haciendo todo era Peres. Pero hubo otros primeros ministros como Olmert, como Barak y hasta como Netanyahu, que ofrecieron más o menos lo mismo, que bastante, que es primero de todo reconocer el derecho de los palestinos a su propio Estado, reconocer que la autoridad palestina es el ente gobernativo del pueblo palestino y la disponibilidad de retornar 98% de los territorios ocupados por Israel en 67. Pero lo único que pedimos en estas negociaciones es que los palestinos reconozcan el derecho del pueblo judío de tener su Estado. Solo esto. Y esto es algo que para ellos es muy difícil de hacer. Y por esto fenómenos como este, que Mahmoud Abbas viene al funeral y casi lo matan, porque la calle palestina es muy antipaz. Entonces, ¿Es antipaz o es que ellos están muy divididos también en el camino a seguir? Mira, hay un proceso de radicalización en todo Oriente Medio. No es por nada que ISIS se está creciendo en todo Oriente Medio y también en Europa y también en Estados Unidos y esperamos que acá no. Este proceso de radicalización impide que conseguís andar adelante con la paz, porque si la gente no quiere tener coexistencia por la calle es muy difícil. Pero yo creo que es una cuestión de, como decía Peres, Peres tenía una cosa que decía, pueblos que no fantasían no hacen cosas grandes. Y nosotros queremos fantasear a un nuevo Oriente Medio, que también es un término que decía Peres, a una zona sin conflicto que todos pueden ganar, y yo creo que podemos llegar a esto en un día. Hablando de una zona sin conflicto, Shimon Peres estuvo varias veces en esta parte del mundo, ha estado en Brasil, ha estado en la Argentina, y siempre destacaba que este era un modelo de convivencia mucho más que interesante. Como usted bien sabe, embajador, aquí conviven las comunidades católicas, la comunidad judía, la comunidad musulmana, sin inconvenientes mayores por lo menos. Lo mismo pasa en Brasil y en otros puntos de Latinoamérica. ¿Qué experiencia trasladaba Shimon Peres a Israel cuando venía con este conocimiento de lo que pasaba en esta parte del mundo? Mira, en Israel, dentro del Estado de Israel, de las fronteras del Estado de Israel, nosotros también tenemos una coexistencia. La gente no sabe mucho esto, pero tenemos casi 20% del Parlamento israelí son ciudadanos árabes. Tenemos árabes diplomatas, tenemos árabes que son ministros de la Corte Suprema, son absorbidos y son ciudadanos iguales en Israel. Lo que no tenemos es convivencia con los vecinos. No tenemos convivencia con los palestinos que están en territorios ocupados, con los sirios, con los libaneses. Pero si miras con Egipto, por ejemplo, tenemos relaciones muy cordiales y muy buenas hace más de 20 años. Sí, casi un aliado estratégico en muchas cosas en la región. O Jordania, lo mismo. Y hoy se están abriendo puertas todavía en silencio, en las sombras de otros países árabes que entienden que Israel no es algo negativo para la zona. Y yo me ligo otra vez con Peres. Este es el sueño. El sueño es crear una Israel fuerte, judía, pero en paz con todos sus vecinos y colaborando en lo que podemos colaborar. En poquitas palabras, porque ya se nos va el tiempo, embajador, ¿cuál diría usted que es el legado principal que deja Shimon Peres en las enseñanzas para los que estamos y para las futuras generaciones? Mira, yo creo que la capacidad de soñar, uno, de pensar, de fantasear, y cuando miras a esta fantasía, a este sueño, cómo trabajar para llegar. Shimon Peres creo que significa, especialmente para nosotros judíos, pero para todos también, si hay un sueño de crear una casa nacional para los judíos, lo haces y lo puedes hacer. Y creo que lo que hicimos nosotros en 67 años, que somos una potencia de tecnología, somos una sociedad democrática, una sociedad de igualdad, mismo teniendo guerras todo el tiempo en el borde, creo que esto es el legado, la heranza filosófica, vamos a decir, de Shimon Peres. Si nosotros podemos hacer, cualquier pueblo también puede hacer. Embajador, gracias por su tiempo. Gracias y a usted, Shana Pepe. Tova. Shana Tova, usted también. Gracias. Hasta luego.